De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo callar. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi alma firme está en ti.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Pérez y quiero enviar un saludo muy especial para todos mis hermanos de la Universidad Evangélica de El Salvador. Gracias por el privilegio que me dan de poder adorar junto a ustedes. Exaltaré mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente. Cada día te bendeciré y adoraré tu nombre eternamente. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable, grande es Jehová. No hay nadie, solo tú eres digno, solo tú eres santo. No hay nadie, solo tú eres digno, solo tú eres santo. Por siempre y siempre te adoraré, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Por siempre y siempre te exaltaré y gritaré a las naciones, tú reinas. Exaltaré mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente. Cada día te bendeciré y adoraré tu nombre eternamente. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable, grande es Jehová. No hay nadie, solo tú eres digno, solo tú eres santo. No hay nadie, solo tú eres digno, solo tú eres santo. Por siempre y siempre te adoraré, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Por siempre y siempre te exaltaré y gritaré a las naciones, tú reinas. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos, y la grandeza y la magnificencia de tu reino. No hay nadie, solo tú eres digno, solo tú eres santo. No hay nadie, solo tú eres digno, solo tú eres santo. Por siempre y siempre te adoraré, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Por siempre y siempre te exaltaré y gritaré a las naciones, tú reinas. Por siempre y siempre te adoraré, eres el mismo ayer, hoy y siempre. Por siempre y siempre te exaltaré y gritaré a las naciones, tú reinas. Tú reinas, tú reinas. Yeah, yeah. Amén, el Señor reina. ¿Cuándo dicen amén? Buenos días, que Dios les bendiga en este día que el Señor nos ha regalado. Es un gusto para nosotros una vez más estar juntos para tener un tiempo en la palabra. Mi nombre es Julio Barahona, capellán de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica. Gracias a cada uno de ustedes por hacer tiempo para acompañarnos en este tiempo, un tiempo en el que esperamos que Dios nos hable a través de su palabra. Así que cada uno de ustedes, bienvenidos. Quiero compartir en este momento una lectura bíblica que es precisamente sobre la cual va a versar el estudio y la reflexión de esta mañana. Esta está en Jonás, capítulo 4. Así que si gustan acompañarme en la lectura, Jonás, capítulo 4. Dice de la siguiente manera: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad, hablando de la ciudad de Nínive. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios bendiga su palabra, es importante porque sobre ella, como repito, el predicador estará reflexionando en esta mañana. Quisiera en este momento orar y pedir al Señor primeramente que nos siga bendiciendo, que siga cuidando de nuestras familias, que nos siga protegiendo y mostrando su amor de diferentes maneras. Pero también orar, ¿verdad?, por esta semana laboral que hemos tenido. Oremos entonces en este momento. Padre, te damos gracias por esta semana en la que hemos podido laborar en paz. Hemos podido, Señor, llevar a cabo las tareas. Hemos podido, Señor, avanzar en la agenda de la institución. Gracias, Padre, por haber podido trabajar, Señor, bajo tu bendición, bajo tu protección y con tu ayuda, Señor, para llevar a cabo todo lo que teníamos que hacer. Ahora te damos gracias también por el fin de semana que se aproxima, en el cual podremos recuperar fuerzas, estar con la familia y, Señor, también dedicar un tiempo a pensar en ti y estar contigo. Gracias, pues, Padre, sigue bendiciéndonos. Aprovechamos de orar por todas las actividades, todos los programas y proyectos en marcha de nuestra universidad y bendecimos, Señor, a nuestro país. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues quiero en este momento también, debido a la importancia de lo que estamos haciendo, estudiando la palabra de Dios, que sin dudas el Señor nos va a hablar, va a ocupar este tiempo para comunicarnos algo, fortalecernos, animarnos, consolarnos en algunos casos. Así que yo quisiera animarles a ustedes que están en esta mañana ya conectados, que puedan enviar el link a otros compañeros, ¿verdad? Probablemente han olvidado la hora, el momento o estarán ocupados, pero conforme puedan, que también ellos pudieran estar con nosotros para recibir esa bendición de Dios. Así que una vez más, gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros en este momentito y vamos a esperar qué nos dice Dios a cada uno de nosotros. Seguramente Dios tiene algo para nosotros. En esta mañana el predicador invitado es nuestro hermano Rolando Pérez, conocido de todos nosotros, quien es capellán de la Facultad de Ciencias Sociales y de Jurídica. Así que vamos a escucharle en este momento. Bendiciones. Muy buenos días, un saludo para todos. Soy Rolando Pérez, soy parte del equipo de la Secretaría de Asuntos Espirituales de la Universidad Evangélica de El Salvador y de veras es un privilegio para mí poder estar en ese tiempo de compartir la palabra del Señor y pues dejar un principio que el Señor nos tiene ya listos allí en el libro de Jonás, que es el que vamos a ver. Personalmente creo que Jonás es un personaje bastante icónico para mí, ¿verdad? Me recuerdo desde pequeño que me enseñaban en la escuela dominical la historia de Jonás, pero creo que Jonás es un personaje malentendido, ¿verdad? Quiero hablar un poquito de eso. No tomo el tema del malentendimiento sobre la vida de Jonás. Si algunos no conocen tanto el libro de Jonás, Jonás es un profeta
al cual Dios envió. De acuerdo al versículo 1 del capítulo 1, dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Dios le dio una palabra y le dijo que tenía que ir a una ciudad, a la ciudad de Nínive. Y la ciudad de Nínive era la capital del imperio sirio en la época de Jonás. Importante es entender que Jonás era un profeta en un periodo bien importante del pueblo de Israel, y ese periodo era que, a pesar de que los reinos estaban divididos, el reino del norte y el reino del sur, pero no había ningún otro profeta justamente en el tiempo de Jonás, solamente él. Eso quiere decir que la profecía de Jonás era para todo el reino, ¿verdad? Para todo el reino, inclusive para nosotros actualmente, y ya vamos a ver por qué. Cuando Dios trató con Jonás y le dijo: Jonás, quiero que vayas y prediques que va a haber un juicio contra Nínive, porque era una ciudad siria que había hecho estragos, empalaban a las ciudades que conquistaban, y dentro de eso habían estado varias ciudades de los judíos, de los israelitas, y habían matado y habían destruido a muchos israelitas. Entonces había algo de sentimiento en ese sentido de parte de Jonás, que era un pueblo bastante bárbaro en ese sentido, los ninivitas, que eran asirios. Entonces Jonás recibe un mandato de Dios, y Jonás tenía en ese sentido un compromiso. ¿Cuál era el compromiso que realmente Dios demandaba de Jonás? Era un compromiso en tres áreas: en el área espiritual, en el área física y en el área emocional. Y vamos a ir distinguiendo cada uno de esos. Pero Jonás le abrigó más sus sentimientos. Y aquí es donde retomo el tema, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no cumplimos a la cabalidad la voluntad de Dios, porque nos dejamos guiar por nuestras emociones y no cumplimos verdaderamente con el propósito de Dios. Y ese es exactamente del tema que quiero hablar, ¿verdad? Y quiero retomar unos textos en el capítulo 4 del libro de Jonás, que dice de esta manera, capítulo 4, verso 1: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Y Jehová le dijo a Jonás, y le hace un cuestionamiento. Entonces preguntémonos, ¿por qué razón terminó tan enojado en esta historia Jonás? Porque sí termina, ¿verdad? Muy enojado, muy disgustado. Y el disgusto de él fue porque Dios perdonó al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que había realmente en su corazón? Él, cuando Dios le le dio el mensaje a Jonás, le dijo: ve a Nínive. Pero él decidió huir. La palabra huir en el texto hebreo no habla de huir porque no quería hacer, sino que estaba huyendo de la presencia de, ¿verdad? O sea, estaba apartándose de la presencia de. Y aquí es donde debemos de entender, y por eso es que Jonás es muy mal entendido hasta el día de hoy, que Jonás huía de cuál era de su verdadera responsabilidad. Él era un profeta y que estaba sirviendo en el templo, y él huía de la presencia de Dios. ¿Y cuál es la presencia de Dios? ¿Cuál era el concepto, la idea de presencia de Dios en la época de Jonás?
era pues exactamente el hecho de estar en el templo, en el lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Entonces Jonás huía de esa presencia de Dios y eso le abrigaba a una decisión emocional. ¿Cuál era esa decisión emocional? Él creía, bajo su perspectiva, bajo su propio criterio, que Nínive no se merecía el favor de Dios. Y aquí es donde podemos ver, como bien leí en el capítulo 4, en el verso 2 y 3, que él conocía perfectamente a Dios. Fíjense bien qué es lo que dice el versículo. Y dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego, el versículo 12 dice, porque yo sé que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. O sea, él conocía perfectamente a Dios y sabía que la predicación de él a Nínive, al anunciarles que iba a ser destruido, así como él quería realmente que se destruyera Nínive como se destruyó Sodoma y Gomorra, pero no era esa la intención de Dios, no era ese el propósito de Dios. Y ahí es donde estaba completamente equivocado Jonás. Jonás se había identificado con el compromiso, pero más con su compromiso de que aquel pueblo, en su corazón, él creía que no se merecía aquel favor de Dios, porque él sabía que si ese pueblo se arrepentía de la predicación de Jonás, iban a ceder. Ahora, la predicación de Jonás, después de que él pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, fue muy exitosa, porque todo Nínive se arrepintieron de su mal camino, dice, y clamaron a Dios, y Dios los perdonó. Interesante es cómo este texto, hay 2 cosas, 2 propósitos de Dios, uno para con los marineros y otro para con Nínive, y el otro propósito es para con Jonás, en cuanto a su compromiso. ¿Qué es lo que quería dejar Dios transcrito en su voluntad en el libro de Jonás? Que Dios tiene la salvación también para los gentiles, porque tanto los marineros como los ninivitas fueron salvos, y no eran ninguno de ellos eran judíos, solamente Jonás. Entonces Dios salva a aquel grupo de personas que no eran israelitas, que no eran judíos. Entonces Dios deja un precedente, tanto que es Cristo que allá en Mateo capítulo 12 lo ocupa para ponerlo como precedente de que Dios también tiene pueblo con los gentiles, y que es el misterio oculto que Pablo reveló cuando anunció que él era el apóstol de los gentiles. Entonces, ¿cuál era el compromiso que Dios quería que viera Jonás, y que no lo pudo ver, solamente vio una parte de ello? Y está en la siguiente sección del capítulo 4 del libro de Jonás, y lo voy a leer. Dice el versículo 6, y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Qué representa la calabacera? La calabacera representa el compromiso espiritual que Jonás debería de asumir. Y eso le alegró, ¿verdad? Fue lo único que le alegró a Jonás, el cumplir con la voluntad de Dios, porque eso lo encontramos en el capítulo 2, después de que aparentemente murió Jonás, ¿verdad? Aparentemente, él dice en el versículo 7, versículo 8, dice en el capítulo 2, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. ¿Qué es lo que había prometido él? Servirle a Dios en el templo, ¿verdad? Ese era su compromiso. Entonces cumplió en ese sentido, en el sentido espiritual, cumpliendo con la voluntad de Dios de ir y predicar, ¿verdad? Un mensaje espiritual de parte de Dios. Eso lo cumplió y eso lo alegró. Pero fíjense bien qué es lo que dice. Dios no solamente quería un compromiso en ese sentido en Jonás, sino que viene y Dios
dice en el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Qué es lo que Dios le está dejando aquí? Que Dios no quería solamente un compromiso de cumplir con la voluntad de Dios, pero no estar completamente comprometido emocional y físicamente. Aquí está hablando de un compromiso físico, de en cuerpo, asumir aquello como una responsabilidad de cumplir con Dios. Y vino, ¿y qué es lo que le pasó cuando la calabacera se la comió el gusano? Dice que la reacción, el cual hirió la cabeza y se secó. O sea, físicamente fue afectado. Está hablando de un compromiso, de un sacrificio físico en Jonás. No solamente de cumplir con la voluntad en el sentido espiritual, sino también cumplir con la voluntad de Dios en el sentido físico. Pero no solamente eso, quería Dios. Vean el siguiente versículo. Y dice en el versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Y qué es lo que quería Dios? Un compromiso emocional también. Y aquí es donde está la situación con Jonás. Él fue en el sentido espiritual a cumplir, fue en el sentido físico, pero fue a caminar a una ciudad enorme en donde él predicó, pero emocionalmente nunca se comprometió con Dios. ¿Por qué? Porque él en su corazón no quería que el pueblo de Nínive fuera favorecido por la misericordia de Dios. Entonces, aquí vemos esa falta de compromiso integral que Dios demanda para nosotros. Al final Jonás terminó enojado. ¿Por qué? Porque estaba enraizado demasiado en sus emociones. Él lo estaba viendo desde la perspectiva emocional, pero Dios lo miraba desde un sentido integral. Por eso es que, a mi juicio, Jonás nunca desobedeció, sino que él estaba celoso de que ese pueblo, siendo tan malo, siendo tan terrible, no merecía el favor de Dios. Pero los planes de Dios no son los mismos planes de Jonás. Y en los planes de Jonás, ¿por qué se truncaron en ese sentido? Porque integralmente no se había comprometido con Dios. Entonces, es bueno que nosotros, cuando Dios nos manda a través de su palabra a cumplir con un propósito, debemos de comprometernos en un sentido integral, porque a veces podemos hacer que vamos a hacer cosas espirituales, pero en el fondo no estamos bien comprometidos con el Señor. Hay cosas en que no le hemos entregado a Dios, como en este caso Jonás, ¿verdad? Su odio, su emoción estaba tan enraizada que no pudo perdonar al pueblo de Nínive. Pero Dios viene y al final le dice, ¿haces tanto en enojarte, Jonás? O sea, no encuentro ningún texto en la Biblia, ni antes ni después, que diga que Jonás fue desobediente, porque él tenía un corazón sincero, y sinceramente él estaba queriendo obedecer a Dios, pero estaba tan enraizado sus emociones hacia Nínive, que había sido un pueblo que había derramado mucha sangre del pueblo de Israel, que él creía, bajo su convicción, que no se merecía el favor de Dios. Quizás a nosotros nos pase igual, ¿verdad? Que estamos comprometidos espiritualmente y físicamente, pero emocionalmente no estamos comprometidos con Dios. Dios quiere un compromiso integral en nosotros, y de esa manera va a producir gozo, de esa manera va a producir alegría, de esa manera, aunque no entendamos del todo la voluntad de Dios, Dios se va a encargar que en nuestro corazón haya un verdadero gozo, porque puede ser que nosotros hagamos ciertas cosas, puede ser que prediquemos, puede ser que enseñemos, puede ser que hablemos de la palabra, o puede ser que en nuestro concepto nos creamos buenos, pero físicamente estamos haciendo bien las cosas, pero allá en nuestro interior estamos teniendo rencillas con otras personas. Allá en nuestro interior no estamos comprometidos del todo con una
demanda de Dios de cumplir con perdonar, como algunos dicen, ¿verdad? Sí, te perdono, ¿verdad? Pero ay, cada vez que te veo me nace de nuevo aquel odio. Y no tiene que ser así. Sabemos que perdonar no es olvidar, pero cuando yo me recuerdo ya no nace en mí de nuevo aquel sentimiento de odio, de rencor o de otro tipo, sino ya es algo que va en nosotros produciendo gozo, y lo veo, y lo que me da es un sentimiento de compasión, un sentimiento de misericordia hacia la otra persona. Es exactamente eso lo que Dios quería con Jonás, que viera a Nínive como Dios la estaba viendo, no como emocionalmente Jonás estaba viendo. Y por eso es que al final, en la historia de Jonás, vemos a un Jonás enojado. Y por eso el libro termina al final con una pregunta en el versículo, con una pregunta y con un cuestionamiento de parte de Dios. El versículo 10 dice: y dijo Jonás, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre una mano derecha, en su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Pues Dios le está diciendo: mira, Nínive no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y tú no has visto eso, ¿verdad? Yo quiero que estos sean ejemplo del perdón, y que son parte de mi pueblo también, y tú no lo ves así. Por eso viene Dios y le dice: ¿tuviste acaso tú cuidado de la calabacera? Y la calabacera representa eso, ¿verdad? La voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que nosotros cumplamos en un sentido integral con lo que Dios nos demanda hacer día a día. A mostrarnos no solamente hacer las cosas en el sentido espiritual, sino en el sentido físico y en el sentido emocional, comprometidos integralmente, aunque a veces nosotros no entendamos del todo la voluntad de Dios, como le pasó a Jonás. Porque si no, al final de nuestro accionar, al final de nuestras vidas, vamos a terminar amargados. Y siempre esas cosas pasan la factura en el sentido físico, en el sentido de salud, ¿verdad? El enojo, la ira crean en nosotros enfermedades que son consecuencia no de cosas que afecten directamente un virus o algo así, sino nuestra concupiscencia, ¿verdad? Nuestro propio pecado, nuestra propia forma de apreciar y de ver la vida generan esos problemas internos en nosotros. Así es que, compañeros, amigos, hermanos, que tengamos presente esto, que el Señor quiere un compromiso integral en nuestras vidas, y que cada uno de nosotros seamos consecuentes de este llamado de Dios. Fíjense que es importante entender cuál era la trascendencia de Jonás en este mensaje. Y este mensaje de Jonás también tiene que ver con nosotros. Y quiero ir a Mateo, capítulo 12, y ver cuál era lo que Dios realmente quería que viera de Jonás. Mateo 12 nos muestra el propósito de Dios, el cual que Jonás no lo veía en un sentido integral. No veía ese propósito de Dios, porque él veía su propio propósito. Y dice Mateo 12, verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas. Estaba Cristo Jesús ante un grupo de personas, y dentro de estos estaban unos escribas y habían fariseos, como dice el versículo 38. Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro,
deseamos de ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, ya había una señal, les está diciendo Cristo, que ustedes no la han visto. Y dice el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás es tipo de Cristo en cuanto a la resurrección y su muerte. Y ese era parte del propósito que Dios tenía en Jonás, y mostrar a través de eso el propósito del sacrificio de Cristo, que es el perdón de pecados, tal y como lo hizo con Nínive y como lo hizo con los marineros. Y viene y sigue diciendo, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Ven el propósito. El propósito de Dios no era solamente allí con Jonás, era que trascendiera a la época de Jesús. Cuando nosotros no podemos ver, y definitivamente no podemos ver cómo trasciende la voluntad de Dios en nuestra vida en un futuro, muchas veces eso no nos inclina a no cumplirla como se debe. Pero Dios nos demanda que obedezcamos y que cumplamos, no sabiendo exactamente hasta dónde va a trascender. Y por eso es que el compromiso de nosotros es cumplir con la voluntad de Dios en un sentido integral, en un sentido físico, en un sentido espiritual y en un sentido emocional, para que el gozo realmente se manifieste en nuestra vida y no terminemos como Jonás, porque no conocemos el futuro. Dios sí lo conoce y sabe que nos está diciendo que cumplamos algo hoy es con un propósito no solamente inmediato, sino posterior. Y esa es la demanda de Dios en nuestras vidas hasta el día de hoy. Dios ha dejado su palabra para que nuestra fe sea incrementada, sea fortalecida cada vez más. Yo siempre comparto la idea que la fe es una fórmula. La fe es obedecer, creer más obedecer. Eso comprende la fe y ese es justamente el concepto que da Hebreos 11:1. Jonás le creía a Dios, obedecía a Dios, pero a medias, porque no estaba comprometido emocionalmente. Y eso hacía que una parte de él no estuviera realmente convencido de lo que Dios iba a hacer en el sentido emocional, porque él no quería que Nínive fuera perdonado como Dios perdonó, porque Dios tenía un plan a futuro, así como tenía un plan para Jonás, ponerlo como tipo de su muerte y su resurrección, así tenía un plan para con Nínive, de ponerlo como ejemplo del perdón hacia los gentiles. Así es que esta es la demanda para nosotros, ¿verdad? El comprometernos en un sentido integral y que sea Dios que nos ayude a ver y comprender la voluntad de Dios en el momento en que nosotros queremos hacerla, aunque no entendamos la trascendencia de ella. Pero Dios quiere que estemos comprometidos emocional, física y espiritualmente. Este es el principio que yo quería compartir con ustedes y espero que el Señor les haya hablado. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Sigamos adorando al Señor. Aunque pasa el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor
cayeron sobre mí. Porque es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control y nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus promesas me sostendrán y me dan seguridad. Tus velos están cayendo hoy, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Hoy me vuelvo a levantar, porque es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control y nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control y nunca pierdes el control. Veamos una vez más. Porque es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control y nunca pierdes el control. No, de lo que vendrá. Tú tienes el control y nunca pierdes el control.